Mario nos viene compartiendo sobre el enojo. ¿Alguno en estas semanas se enojó, se perdió los estribos, alguien tocó los botones, alguien tuvo alguna situación similar? A ver, levanten la mano. Bueno, todos. El que no levanta la mano está mintiendo. Todos tuvimos seguramente alguna situación donde hemos tenido que controlar nuestro enojo, y es de lo que quiero que charlemos por unos minutos. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 25, Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice algo realmente sabio, como lo es toda la palabra de Dios. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. Es decir, una ciudad que está completamente vulnerable a los ataques, está en una situación de emergencia, porque no tiene muros, no tiene protección. Y eso es lo que la Biblia, esa situación es la que la Biblia compara con las personas que no tienen dominio propio. Y hablando puntualmente del enojo, creo que es muy importante que podamos aprender y tomar en cuenta los consejos que venimos compartiendo a lo largo de estos últimos domingos. Por eso dijimos que el enojo no siempre es una respuesta incorrecta. Muchas veces asociamos el enojo con algo completamente negativo, pero no siempre es una respuesta incorrecta, no siempre es malo. Lo que sí es malo es el enojo incontrolable. Es decir, cuando se pierde el dominio y cuando salen los leones de adentro a causa del enojo. Ahí sí el enojo obviamente tiene una característica nociva, mala, perjudicial para uno mismo y para las otras personas, pero no siempre el enojo es malo. De hecho, hay muchas situaciones donde el enojo es la única respuesta apropiada. El enojo muchas veces es necesario en ciertas circunstancias porque es una evidencia de amor también, el enojo. Si alguien trata de lastimar a mis hijos, si alguien trata de lastimar a mi esposa, a algún familiar mío, obviamente me voy a enojar y eso va a provocar en mí una reacción porque yo amo a mi familia, amo a mis hijos. Si alguien está lastimando a mi hijo y yo no reacciono, no me enojo, no me provoca nada, eso sería un problema, porque estaría siendo apático frente a la herida de mi hijo. Entonces el enojo en muchas ocasiones es bueno. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 6 dice algo maravilloso. Si se enojan, no pequen. ¿Ok? Pueden enojarse, pero hay un límite. O sea, no pequen, no se pasen de rosca con el enojo. Entonces, la Biblia es sumamente importante a la hora de poder edificar y construir nuestro carácter, que obviamente es el carácter de Jesucristo. Y cuando decimos, como en los domingos anteriores, me estás haciendo enojar, admitimos que hay personas que controlan nuestra vida, que son más fuertes que nosotros. Es decir, cuando yo le digo a él, me haces enojar, me estás haciendo enojar, le estoy dando a él control de mi vida, porque él me hace enojar, él me hace perder los estribos, él me hace tomar decisiones que no quiero tomar. Entonces es interesante esto, porque Proverbios 16:32 dice, mejor es
ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y esto es pero maravilloso. Es mejor tener dominio propio que conquistar una ciudad. Y esto yo lo pienso en los gobernantes, que no tienen dominio propio, y el que no tiene dominio propio no puede gobernar una ciudad, un país, una provincia. Porque claro, si no puede dominar su propia vida, ¿cómo va a poder administrar los recursos que son de otros? Es interesante lo que dice la Biblia. Por eso, durante estos 2 domingos que pasaron, vimos que hay distintas maneras en las que expresamos el enojo, ¿verdad? Dijimos que una de las maneras se refleja en los maníacos. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Ah, bueno. Otra manera se representa en los mudos. Están los mudos. También están los mártires. Y están los manipuladores. Bueno, los que no vinieron a las reuniones anteriores, los animo a que puedan comprar los DVDs o pueden entrar a YouTube y mirar los mensajes anteriores porque son muy importantes. Y bueno, estuvimos desarrollando estas características manifestadas en estos distintos tipos de personas en cuanto al enojo. Pero lo que hoy quiero compartirles son las distintas maneras de controlar el enojo. Vimos las distintas maneras de manifestar el enojo, pero tenemos que tener obviamente la contrapartida, la solución a poder enfrentar estas situaciones que nos hacen enojar. Entonces, vamos a ver las distintas maneras de controlar el enojo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es necesario calcular el costo del enojo. Miren, les voy a contar lo que me pasó el viernes. Cuando salí del culto, nos invitaron a comer algo, unos amigos. Fuimos a comer y cuando estábamos volviendo, yo había ido en auto y me paró el semáforo en Paseo Colón y Garay, acá nomás, cerca de la iglesia. Entonces, estaba con Amalia, Mateo y una amiga de acá de la iglesia. Entonces, claro, yo estaba en el semáforo parado y estaba esperando que me dé el semáforo en verde para poder seguir avanzando. Entonces estaba así, estábamos hablando y de repente siento ¡pah! De atrás. Y me fui para adelante y Amalia se fue para adelante. Lo primero que miré fue a Mateo, y a Amalia y a la otra persona que estaba con nosotros. Lo primero que hice, obviamente me chocó uno de atrás. Lo primero que hice fue pensar en las personas que estaban conmigo y lo segundo que hice fue pensar en el querido conductor. Entonces abrí la puerta, ni miré el auto. Fui a buscarlo al conductor, al querido conductor. Automáticamente me hizo así los botones. Entonces sale el hombre, sale el muchacho, y claro, se habían parado todos los coches, ahí vieron esas situaciones típicas donde todos se ponen a mirar. Bueno, yo estaba ahí y le digo, ¿pero qué haces? No se lo dije así tan delicadamente como se lo estoy diciendo a ustedes, pero bueno, le digo, ¿qué haces? Le digo, estoy con una criatura, estoy con mi esposa. Y el flaco no sabía qué hacer, estaba pálido. Me dice, perdóname, no tenía palabras. Y pasa un taxista y el taxista dice, no le voy a decir la primera palabra, pi a trompadas, me dice. Y empezó a insultar en guaraní, en todos. Pasó el semáforo en rojo y empezó a decir un montón de cosas, claro, para que yo reaccione
y para que, o sea, actúe físicamente. Bueno, la cuestión es que tomé ahí, al auto no le hizo nada, pero bueno, me enojé con el hombre porque lo primero que pensé, no fue en el auto, no me interesaba cómo estaba mi hijo, mi esposa y la persona que estaba con nosotros. Pero en ese momento pude controlar mi enojo, a pesar de que incluso otros factores externos al hecho, como el señor taxista, que me incentivaba a la violencia, yo pude controlar mi enojo y encauzarme para poder llegar a un buen puerto y ser razonable. Porque obviamente si uno pierde los estribos, yo pensaba en mi esposa, en mi hijo. O sea, ya la situación era una situación horrible, que te choquen. Imagínense si mi hijo, mi esposa ven a su esposo y a su padre, Mateo, discutiendo, peleándose, incluso, no sé, imagínense físicamente, sería realmente horrible. Entonces, sería mucho más el costo de mi enojo que la situación en sí. Entonces, bueno, traté de encauzar el enojo que tenía y actuar de la manera más prudente posible, porque obviamente sabía que si yo me excedía, podía terminar la noche mucho peor de lo que había ocurrido. Por eso, antes de permitirte enojarte, calculá lo que podés perder. Calculá lo que podés perder. El enojo no sale gratis, queridos hermanos. Vamos a enojarnos menos cuando alguien presione nuestros botones. Decí voy a enojarme menos. Algunos están, enojarme menos. Vamos a enojarnos menos. Es saludable, porque si no nos damos cuenta que el enojo tiene un precio, vamos a vivir frente a situaciones constantes que generen mucho más dolor de lo que tal vez una situación puede generar. Vamos a sobredimensionar la problemática. Entonces es mejor en ocasiones mantener nuestro dominio propio bien latente, bien vivo, para saber cómo actuar. Por eso Proverbios, capítulo 29, versículo 22, dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Fíjense cómo la Biblia nos enseña de manera tan categórica sobre el enojo. Por eso, cuando me enojo, siempre pierdo. Esto es importante. Siempre perdemos cuando nos enojamos, cuando perdemos los estribos, cuando, como les decía recién, nos pasamos de la línea del enojo sano. Por eso podemos perder el respeto de otros, podés perder el amor de tu familia, podés perder tu trabajo, podés perder tu salud. El enojo siempre produce más enojo, más apatía, más locura. Si no, fíjense en lo que sucede en la calle, lo que sucede con el tránsito. Ayer, cuando salía de la iglesia, doblé por acá por Perú, tipo 8 y pico de la noche, y queríamos hacer más rápido. Bueno, no nos salió. Había un tránsito, no sé qué, lo que había pasado en Independencia y Perú, y para llegar de Carlos Calvo a Estados Unidos, estuvimos media hora. Imagínense la gente tocando bocina, insultando, estaban sacados. Y hablábamos con Amalia, ¿no? O sea, en esos momentos donde de reflexión, ¿no? Yo quería tocar bocina también.
Toqué bocina también para apurar un poco, porque ¿para qué estaba la bocina si no? Entonces, pero pensábamos, ¿no? O sea, en cómo la gente se saca, fácilmente pierde los estribos, y después los costos que tienen, las peleas, la violencia. Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender a controlarlo y saber el costo que tiene el enojo. ¿Cuántos hijos fueron dañados por sus propios papás, por sus propias mamás, por enojos fuera de control? ¿Cuántos chicos? ¿Cuántas personas han sido lastimadas por su novio, por su novia, por un esposo, por una esposa, por un amigo, por haber perdido la calma? ¿Cuántos habrán sido lastimados? Y es importante preguntarnos, ¿quiero pecar más? ¿Quiero seguir haciendo tonterías? ¿Quiero causar más discusiones, más daño, más violencia? Eso es bueno que nosotros nos lo preguntemos para poder reflexionar y para que podamos tener dominio propio. Que no es fácil, es una práctica, es a largo plazo, es tomando decisiones conscientes, tratando de utilizar la razón. Por eso es bueno preguntarnos, ¿quiero hacer cosas insensatas? Yo no lo quiero. Entonces por eso trato de poner en práctica lo que dice la Biblia, calcular el costo del enojo. Calcular el costo del enojo. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Tremendo, tremendo cómo la Biblia nos enseña sobre esto. Y fíjense que en las discusiones que nosotros vemos por televisión, en las discusiones políticas, uno de los elementos que por lo general los oradores o los que están discutiendo sobre temas de política, un elemento importante para poder ganar las discusiones es justamente no enojarse. Porque si se enojan, pierden los estribos. Y si pierden los estribos, pierden la capacidad de juicio. Entonces pierden la capacidad de poder analizar y de argumentar de manera más clara y razonable. Es interesante esto. Por eso el enojo nos hace perder la razón, nos hace perder la capacidad de juicio y la capacidad de decir, yo voy a actuar de esta manera, o voy a hacer esto, o no voy a utilizar mis manos en esta situación. Por eso es importante aprender el costo que tiene el enojo. Lo segundo, necesitamos ver el dolor más allá de las palabras. Ya mencionamos esto hace unas semanas y tiene que ver con ser sabio en las relaciones e ir y conseguir que nosotros podamos actuar teniendo en cuenta que tal vez la reacción de la persona que me está haciendo enojar o que está tocando mis botones, taca, 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 esa persona ha sido lastimada y desde su enojo, desde su rencor, desde su resentimiento, desde su dolor, está queriendo hacerme enojar a mí, provocarme una herida, provocarme amargura. Por eso es importante ver el dolor más allá de las palabras, de lo que te está diciendo. La gente lastimada lastima a otras personas. Proverbios 19, versículo 11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¡Wow! Tremendo. Por eso la gente lastimada lastima a otras personas. Cuando alguien te está lastimando,
es porque ellos han sido heridos primeramente. La gente que no es amable son personas que nunca han sentido la bondad. La gente que no es amorosa nunca ha recibido amor. Claro, ¿cómo uno puede dar lo que no tiene? Uno puede dar lo que tiene, y si en el corazón hay bronca, hay rencor, hay dolor, hay resentimiento, claro, lo que uno tiene es lo que da. Uno no puede dar lo que no tiene. Es una ley espiritual y una ley natural. Por eso es importante poder pensar en ese momento, más allá de las palabras que me están provocando enojo, que están queriendo tocar mis botones y hacer que pierda los estribos y pasarme del límite del enojo saludable. Por eso es muy importante que no le des a nadie la satisfacción de hacernos sus enemigos. Es importante eso. No podemos odiar porque otros nos odian. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo algo que Jesús no nos ha enseñado. Que en la persona de Jesús existe de otra manera. Porque cuando a Jesús lo odiaron, Jesús no actuó con el mismo odio con el que lo odiaron. Jesús actuó con amor, con paciencia. Por eso es importante que veamos a Jesús, que veamos al Señor antes de reaccionar y de ver más allá de lo que las palabras nos están provocando, más allá del dolor de esas palabras, porque esa persona tal vez esté con alguna situación interna sin resolver. Por eso, miremos el dolor más allá de las palabras. Y lo tercero, necesitamos pensar antes de reaccionar. Dijimos, calcular el costo del enojo, ver el dolor más allá de las palabras. Y lo tercero, pensar antes de reaccionar. Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Cuántos actúan y después piensan muchas veces? Yo soy uno. A veces actúo y después, tendría que haberlo hecho de otra manera. Proverbios 29, versículo 11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Tremendo. Hay 3 preguntas que te podés hacer antes de reaccionar y que yo me tengo que hacer. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me está provocando enojo esta persona o esta situación? Pensar antes de reaccionar. ¿Qué está generando en mí? Lo segundo, ¿qué quiero realmente? Esta persona está presionando todos mis botones, todos, hasta el último. Pero, ¿qué quiero realmente en esta relación que estoy teniendo, en esta situación? ¿Qué quiero lograr? A ver, pensemos. ¿Quiero perder los estribos? ¿Quiero cultivar mi carácter? ¿Quiero tratar de encontrar una solución razonable? ¿O entrar en una discusión fuera de control? Perder los estribos, entrar en una discusión, lastimar, ser lastimado, todo. ¿Qué quiero realmente? Y la tercera pregunta, ¿cómo lo puedo obtener? Claro, si yo me pongo a discutir y le canto las 500 y entro en la discusión y entro ahí en la ensalada, claro, no voy a ver el resultado que quisiera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Y cómo lo puedo obtener? De esta manera no. Entonces, bueno, vayamos por la vía razonable.
hablemos, a ver cuál es el problema, qué pasó, qué está generando esta situación. Entonces, sin reflexión antes de actuar, sin pensar antes de hablar, difícilmente podamos encontrar la causa del enojo. Por eso es importante la reflexión. Es importante pensar antes de reaccionar. Y lo último es, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos la manifestación de Dios en nuestras vidas para poder ser el reflejo de Él en un mundo, en una sociedad convulsionada, donde lo que menos se practica es esto que estamos hablando. Por eso, esto es algo muy importante. Y Gálatas 5, versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y sigue. Claro, uno lee esto y parecería como algo inalcanzable, ¿no? Como algo, qué lindo, es hasta poético. No, pero esto es práctica pura. Esto es algo que el Señor nos dice y nos enseña que hagamos. Y la manera de cultivar el carácter. Pero es interesante porque el fruto del Espíritu es esto, no el fruto de la carne. El fruto del Espíritu nos lleva a poder vivir de esta manera. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que los frutos del Espíritu estén en nuestra vida. En miles de hogares hay enojo fuera de control. Hay muchas esposas que son golpeadas por sus esposos. Eso es inaceptable, repudiable. Si estás siendo abusado, si estás siendo lastimado, necesitas pedir ayuda ahora y pedirle ayuda a Dios. Por eso la Biblia dice que el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. El Señor es el que le da gracia a los humildes. Por eso necesitamos pedirle ayuda a Dios e identificarnos con Jesús. ¿Está basándose tu identidad en Jesús o no? O ni siquiera tomás en cuenta a Jesús como modelo a seguir. Esto es importante también a la hora de aprender a controlar el enojo. Tener a Jesús como alguien con el que nos identificamos, como alguien al que seguimos, como alguien al que imitamos. ¿Por qué es importante? Porque creer y mentalizarnos que Dios nos ama incondicionalmente, que somos de Él, que somos valiosos, que somos dignos, que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, nos va a permitir poder vivir como Jesús vivía. Si yo no creo, si yo no me mentalizo y no actúo, no tengo incorporado el estilo de vida de Jesús y no intento practicarlo, claro, difícilmente uno pueda enojarse, perder los estribos e ir en contra de todo lo que la palabra de Dios dice y leímos recién en cuanto al enojo. Pero ¿cómo vamos a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice si nosotros no tenemos a Jesús como referente, como el modelo máximo y sublime a seguir? Entonces, por eso es importante la vida espiritual, la identidad en Jesús. Si edificas tu identidad en algo que te puede ser quitado, vas a ser inseguro y la inseguridad será la raíz de tu enojo. Yo sé que Jesús me ama incondicionalmente, que nadie ni nada puede quitarme el amor de Dios. Nada ni nadie puede quitarme los planes de Dios. Y esa es mi seguridad, mi ancla, mi confianza, mi firmeza.
Y yo puedo estar confiado y practicar lo que la palabra de Dios dice porque creo. Pero claro, si yo tengo mi confianza en algo inseguro, en algo terrenal, en algo que me puede ser quitado, claro, yo voy a tener inseguridad y la inseguridad va a generar debilidad en mí y va a ser la raíz de mi enojo. Voy a perder los estribos fácilmente, voy a perder la capacidad de dominio propio. Por eso es importante que nosotros confiemos en Dios, busquemos la ayuda de Dios, nos identifiquemos con Jesucristo. Proverbios 29-25 dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Maravilloso, maravilloso. Por eso, ¿sabés lo que necesitas para deshacerte de tu problema de enojo? ¿Sabés lo que necesitas para ser inmune a los pulsadores de tus botones? Necesitas un trasplante de corazón. Lo que el pastor nos decía la semana pasada, necesitamos un trasplante de corazón. Y afortunadamente Dios se especializa en esto. Dios se especializa en los trasplantes de corazón. Y se llama salvación. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando nosotros somos salvos, Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da una nueva identidad. De pronto no estoy tratando de encontrar mi identidad en mi trabajo o en mi cuenta de banco o en la forma en que me veo o en mi talento o en mis relaciones, porque eso lo puedo perder y eso me genera inestabilidad e inseguridad. Por eso cuando encontramos nuestra identidad en lo que Dios dice acerca de nosotros, podemos vivir completamente diferente a cómo todo el mundo vive y poder ser influencia para poder llevar armonía, para poder llevar paz, restauración a los que tienen el corazón lastimado. Para terminar, Efesios 1, versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pregúntate. Y eso nos va a encauzar frente a esas situaciones donde es fácil que perdamos los estribos. ¿Qué haría Jesús? Necesitamos comenzar a darle a Dios el centro de mi identidad. Jesucristo tiene que ser mi identidad. Jesucristo tiene que ser mi esencia. Jesucristo tiene que ser. Mateo 5:48 dice: por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si vivimos con la identidad dada por Dios, seremos generosos, amables con los demás. Y no importa cuando traten de presionar nuestros botones, seremos generosos y amables con ellos. Aun cuando toquen los botones ahí, taca, 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 vamos a ser generosos, vamos a pensar antes de actuar, vamos a decir: ¿qué haría Jesús? Mi esencia está en Cristo, yo quiero ser como Jesús. Por eso necesitamos definir quiénes somos. Y cuando nosotros lo definimos, podemos entrar en una realidad distinta a la que venimos teniendo y practicar el dominio propio y calcular el costo del enojo, como decíamos recién. Nos va a permitir ser personas
que vean más allá del dolor de las palabras. Nos va a permitir pensar antes de reaccionar. Nos va a permitir pedirle a Dios: Señor, ayúdame en esta situación. Para mí es difícil, pero sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia, Señor, me levanta por encima de esta debilidad. Necesitamos basar nuestra identidad en Jesús. Y vamos a ver cómo nuestra realidad cambia la de la que nos rodea. Cerra tus ojos por un momento.